Hermano, buenas noches. Seguimos avanzando a través de la epístola a Tito, una epístola de apenas 3 capítulos, pero muy sustancial. Una epístola que se considera una epístola pastoral, pero verdaderamente hay mucha enseñanza para la iglesia, porque no es solamente para pastores, pero la iglesia también debe de estar diestra en cuanto a este ministerio del pastorado. ¿Por qué? Porque no saben cuando alguna vez van a ser parte de un comité de púlpito, donde tengan que elegir un pastor, y es importante tener todas estas directrices bíblicas en mente en esa hora. Y vamos a estar viendo el capítulo 2, solamente 3 versículos, y estamos haciendo énfasis, no solamente lo hacemos en el estudio, lo está haciendo la misma Biblia, el énfasis tan importante en lo que es la doctrina, una y otra vez. Si buscan Tito capítulo 2, versículo 1, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, le está hablando a él como pastor de que él debe de preocuparse por hablar lo que es la sana doctrina. Ahora los versículos 7 y 8 que dicen: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana, otra manera de poner también doctrina, e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hay otras exhortaciones en esta porción, pero queremos ahora enfatizar lo que es el versículo 1 y los versículos 7 y 8. Y luego en otros estudios vemos que él va a tratar sobre ciertos grupos dentro de lo que es la iglesia. Si usted se da cuenta, hay veces varias motivaciones al leer la Biblia. Todos leemos la Biblia, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, créanlo o no, que detrás de leer la Biblia hay diferentes motivaciones. Muchas personas cometen el error de abrir la Biblia al azar y decir: déjeme ver lo que Dios me quiere decir. Y abren la Biblia y buscan, y si no le conviene mucho la vuelven a cerrar y la vuelven a abrir en otro lado. Como el que la vez que hizo eso y le abrió la Biblia entre los 2 testamentos en la página blanca. Entonces Dios ese día no tenía nada que decirle. No es una manera buena de leer la Biblia, hermano, porque tenemos que considerar que aunque la Biblia es un libro, pero es 66 libros. Y yo estoy seguro que usted no trata cualquier otro libro de esa manera. No sé si a ustedes les gustan leer historia, les gusta leer lo que sea. Usted no coge un libro de historia y lo abre donde le salga. Empieza desde el principio hasta el final. Por eso es bueno en el estudio de la Biblia que usted elija un libro, cualquiera que sea de los 66, y comience desde el principio hasta el final. Hay otras personas que la motivación a leer la Biblia son los devocionales. Son las personas que siempre están leyendo los salmos. Ya no salen de ahí, no leen otro libro. Solo los salmos. Y es verdad que los salmos son hermosos, son alentadores, etc. Pero esa es la manera de leer las Biblias. Eso es lo que estamos presentando. Hay otras personas que leen para estudiar. Y eso es procurar un conocimiento, un crecimiento más en lo que es la palabra de Dios. Y otros para doctrinarse. Entonces, cuando el énfasis es en doctrinarse, se enfoca mucho en lo que son los temas doctrinales. Y hay quienes la leen para adoctrinar. O sea, ya viene a ser enseñar a otros. Y no solamente las motivaciones a leer la Biblia, sino también tenemos que reconocer el estado anímico del lector, o en caso del oyente. Ustedes en este momento me están sirviendo de oyentes y ustedes tienen un estado anímico que tenemos que reconocer.
Dice que hay quienes escuchan por puro placer. Y al escuchar por puro placer, eso requiere un mínimo de disciplina. No se necesita mucha disciplina. El que está escuchando por placer, muchas veces, ¿cómo se dice? Todo lo que sucede alrededor le capta la atención y sirve de interrupción. Pero hay quienes escuchan para entender. Y eso sí requiere ya una mayor disciplina. ¿Por qué? Porque usted quiere absorber y retener las ideas que se les están presentando. Entonces ya tiene un interés de entender. Y otros escuchan para evaluar. Y al evaluar ya eso requiere lo máximo de la disciplina, porque el objetivo no es solamente escuchar una información, sino emitir un juicio sobre lo que usted está escuchando. Entonces vemos que hay diferentes ánimos también que hay que tener en cuenta a la hora de ser expuestos a la palabra de nuestro Dios. Como dije anteriormente, aquí hay varias directrices y consejos para diferentes grupos que componen la iglesia, pero primero se le habla al mismo pastor, también le va a hablar a adultos mayores, a jóvenes, a criados, etc. Pero el primer versículo, como leímos, hace énfasis a la importancia de lo que es una sana doctrina. Y es por eso que 1 Timoteo 3:6, y eso es consideración a la hora de la elección de un pastor, es que una de las cualidades de un ministro es no ser un neófito. 1 Timoteo 3:6, ¿qué significa esa palabra neófito? Neófito es un recién convertido, pero no solamente un recién convertido, sino con tendencia a envanecerse, y por eso dice, para que no caiga en condenación del diablo. Son personas que no se dan cuenta que necesitan tiempo, experiencia para poder crecer y que no lo saben todo, no tienen todas las respuestas. Pero una de las tareas más importantes del ministro obviamente es comunicar, es hablar, ser un buen orador. ¿Por qué es tan importante? Bueno, Romanos 10:17 lo dice, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Las personas cuando escuchan son edificadas creando convicciones doctrinales, patrones de conducta, normas de vida, cambios positivos, y todo eso glorifica a nuestro Dios. Por eso la mente influye no solamente en sentimientos, sino también en acciones. Ejemplo, inclusive la vez pasada lo mencioné, que está ahí en Hechos 18, 24 al 28, tenemos a Apolos. Apolos era, y vamos a leer ese pasaje para que se den cuenta que no solamente ser un buen locutor, un buen orador es importante, sino lo que se enseña, lo que se dice. Hechos 18, 24 y 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, o sea que podía expresarse bien. La palabra elocuente es hablar de manera tal que no canse, no aburre, sino que usted quiere seguir escuchando. Dice, poderoso en las escrituras. Pero aquí, las escrituras, cuando se refieren hechos, se está refiriendo a la Septuaginta, al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no estaba formado. Así que él era poderoso en conocer historia, etcétera, profecía del Antiguo Testamento. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, pero noten, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Quiere decir que estaba deficiente lo que él sabía del camino del Señor.
Y estando allí, dice que comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Y qué hizo Apolo? Se enojó con estos dos muchísimo. No, eso no fue lo que hizo Apolo. Eso lo hace un necio, una persona que no se da cuenta que no todos lo sabemos todo y que todos estamos en una carrera de crecimiento mientras que estemos aquí en la tierra. Y nunca vamos a dejar de aprender, siempre hay que aprender algo nuevo. Dice que, y queriendo él pasar acá, ya los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Qué tremendo ejemplo de un siervo de Dios que sabe humillarse, que es humilde, que es receptivo a cuando se le da un consejo, a cuando se le dirige. También es de admirar a estos dos siervos del Señor que no los recriminan públicamente y lo avergüenzan, lo toman aparte, le enseñan y esta persona pues recibe la enseñanza. Se dice que un pastor leyó su primer sermón y estaba presente otro que tenía muchos años de experiencia. Y el pastor inexperto le pregunta al veterano su opinión acerca del sermón. Y con toda sinceridad dijo, bueno, ya que preguntas, te voy a hacer 3 objeciones. ¿Lo has leído? 2, ¿lo has leído mal? Y 3, no valió la pena que lo leyeras. Así que acabó con él el pobre. Sí, hermano, el ministro debe conocer las Escrituras y tener discernimiento para ser un buen apologista, y para ello necesita dedicar tiempo al estudio bíblico. Por eso en nuestro texto dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En otras palabras le está diciendo, honra la palabra que el Señor ha inspirado, ha revelado como verdad absoluta. Esa debe de ser la motivación, hermanos. La motivación más que todo es honrar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las profecías de las Escrituras no son de interpretación privada, 2 de Pedro 1:20, y deben de interpretarse a la luz de otras Escrituras. Cuando hablamos de una Escritura sana o veraz, implica una verdad que cause beneficio, aprovechamiento, salud espiritual, crecimiento, que no enferma el alma, la mente, el corazón, la voluntad. Por eso que el ministro debe de tener como objetivo el aprendizaje y el crecimiento de su audiencia, no mostrar cuánto sabe, porque eso sería altivez. Y eso es lo que hacen muchos oradores. Por eso ya ustedes me conocen a mí, hermano, yo soy enemigo de los largometrajes. Porque yo pienso que en el largometraje lo que el orador está haciendo es dándose él mismo a dar a conocer todo lo que sabe, y no es necesario. Hermano, usted escoge un punto, usted lo plantea y ese punto se queda grabado más en las mentes de las personas que un largometraje que uno se olvida de todo lo que dijo el orador. Eso es cierto, nosotros tenemos que aprovechar el tiempo de los 30 minutos que una mente tiene la capacidad para atender y aprovecharlo al máximo y sembrar una verdad central en esa exposición. Y hay que tener en cuenta entonces para una doctrina sana lo que son los textos. Por ejemplo, nunca se debe de basar una doctrina en un texto aislado o un solo versículo. En eso fallan muchas interpretaciones erróneas de la Biblia, porque escogen un solo texto y ahí en eso lo apoyan. ¿Por qué? Porque mientras más textos confirmen el dogma, va a ser mejor. Y la persona lo que hace es un tipo de exégesis de lo que es el texto,
teniendo en cuenta contexto inmediato, contexto del libro y contexto general. Yo sé que ustedes muchas veces han escuchado de esto de texto, contexto, y quizás no se dan cuenta de lo que estamos hablando, pero la palabra texto deriva de la raíz indoeuropea que es tec o tec, o sea, TEG o TEC. Tiene que ver con técnica, tejido, trama. O sea que TEG es como un entrecruzamiento, una interrelación de cosas que anteriormente estaban desconectadas. Y así es que están las doctrinas en la Biblia, aparecen en diferentes libros y aparentan desconectadas. Entonces lo que uno hace es que coge todas esas ideas, las pone, las une, y es cuando entonces formula la doctrina y tiene una sana doctrina. El ejemplo, no sé cuántas aquí hay que son tejedoras. La hermana tenemos varias tejedoras. La idea es que la tejedora coge un hilo de color rojo, otro verde, otro azul, y comienza a entrelazarlo y termina siendo un hermoso tapiz tricolor con paciencia, con inteligencia. Por eso que en el texto se tejen cosas aparentemente desconectadas. O sea, un pensamiento se va desarrollando a través de ciertas ideas lógicas que van guardando relación las unas con las otras. En este mismo momento, en la misma escuela dominical, estamos llevando a cabo una serie donde nos estamos dando cuenta exactamente de esto. La misma doctrina de la escatología, donde usted estudia el libro de Apocalipsis y encuentra un montón de simbolismo, muchas veces muy poca información para ciertos acontecimientos, pero nos está dando cuenta que Dios en libros del Antiguo Testamento ha revelado mucha información relativa a Apocalipsis. Y lo que falta en los libros del Antiguo Testamento de profecía, Dios después lo reveló en el libro de Apocalipsis. Entonces, cuando usted tiene en cuenta todo eso, como usted hiciera un tejido y puede entonces brotar la doctrina. Hay elementos en el texto que pueden ser tratados, hay que tener en cuenta el lenguaje, la cultura y los contextos que tiene el texto. Para hacerlo más sencillo para ustedes, lo primero que se tiene que tener en cuenta cuando uno va a estudiar un versículo de la Biblia es su contexto inmediato. Estoy refiriendo los versículos que están antes y después. Ese es el contexto inmediato. Pero ese no es lo único que hay que tener en cuenta. Hay que tener el contexto del libro, de lo que es el libro entero. Y no para ahí. Hay que tener en cuenta el contexto general de toda la Biblia. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta para poder entonces que resulte en una sana doctrina. Por eso es que no solamente Tito debía de tener una sana doctrina, sino que ser ejemplo en todo. En el contexto de los pasajes bíblicos hay que tener en cuenta los paralelos en contenido. O sea, cuando hablo de textos paralelos es que hablan de lo mismo, aunque puedan ser diferentes palabras o escritos por diferentes autores o que se encuentran en otros libros. Hay textos que no tienen paralelismos por completo, no se comparan a nada en toda la Biblia, ni en forma o contenido. Les quiero poner un ejemplo. Si buscamos Daniel, el capítulo 12. Daniel 12, 1 y 2. Vamos a leer el 2. Daniel 12, 2. Le estoy poniendo este ejemplo porque este es un texto que usan los que no creen en las dispensaciones. Estoy hablando de los que creen en que va a ser un solo suceso, en un solo día,
cuando venga Cristo, va a llevar la iglesia y va a empezar a juzgar, como dice, a los vivos y a los muertos, a poner las ovejitas a la derecha y los cabritos a la izquierda, y que todo eso va a suceder en un día. Y este es uno de los versículos que toman de apoyo, donde dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Usted coge este versículo, si usted fundamenta una doctrina en él, es obviamente que le apoya el hecho ese de que en un solo día todo esto va a ocurrir. Pero entonces no está teniendo en cuenta Apocalipsis 20, que habla de una primera y una segunda resurrección. Entonces es la idea que yo les estoy diciendo, que tenemos que atender a los contextos que se encuentran en la Biblia. Por eso estos pasajes, cuando son bien particulares, usted no puede fundamentar una doctrina en ellos. Y por eso que la doctrina es tan pero tan importante. No solamente lo hemos visto en Tito, en Timoteo, en la mayoría de los libros del Nuevo Testamento está haciendo énfasis en que mantengamos una buena doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina vienen a ser verdades y enseñanzas cristianas transmitidas de generación en generación. Un conjunto de ideas o principios que debieran ser objetivas. Y eso lo he explicado en otras ocasiones. Cuando algún pensamiento, algo es objetivo, es porque está puesto en un objeto específico. Dice el Señor que Él es el autor consumador de la fe, Él es nuestro objeto. Pero entonces el objeto de la doctrina deben de ser las Escrituras, la Biblia. Sin embargo, las doctrinas se pueden tornar subjetivas. Cuando yo digo subjetivas es porque ya viene de lo que yo mismo quiero decir al respecto. Eso no es confiable. Por eso es que nosotros no podemos pensar que todo el que a mí me habla, todo el que a mí me enseña, todo el que a mí me predica, me está diciendo verdad. Porque puede ser subjetivo lo que esté diciendo. Puede venir del mismo y no objetivo de la Biblia. Entonces en eso hay que tener cuidado, y por eso se necesita discernimiento para poder entender. Y mientras más estudie, más conocimiento tenga de la palabra de Dios, usted va a crear ese discernimiento donde le va a ser fácil detectar la mínima cosa que no vaya de acuerdo al objetivo que es la palabra de Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque aún dentro del cristianismo, no estamos hablando ya ahora de falsas religiones ni de sectas, dentro del cristianismo hay veces no se ponen de acuerdo en todo y surgen antítesis, o sea, contrariedades. Y no me canso de repetirlo. Cuando existe una antítesis o ideas contrarias, ¿ok? Solo pueden ocurrir tres cosas. Ya me imagino que ustedes lo saben. Que ambas sean mentiras. Que una sea verdad y la otra mentira. Pero nunca ambas verdad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la verdad es absoluta. Entonces, si yo tengo que decir algo al respecto, y viene otro y me dice otra cosa que es contraria, alguno de los dos está equivocado. O los dos estamos equivocados. Porque nunca los dos podemos estar correctos. ¿Ves? Porque son contrarios. ¿Okay? Entonces, estamos hablando aquí, no solo, porque recuerden que en la Biblia hay admoniciones, hay exhortaciones, como dice, hay muchos devocionales preciosos como los salmos, pero cuando ya viene a ser el tema doctrinal, ¿verdad? Son 9 las doctrinas más importantes de la Biblia, y he hecho mucho énfasis en que cada uno de ustedes debe de tener conceptos
respecto a estas 9 doctrinas. Las doctrinas más importantes de la Biblia se las voy a mencionar para que más o menos tengan una idea. Y muchas veces les he motivado a que las elaboren. Usted escribe doctrina tal, yo creo esto y esto. Doctrina tal, yo creo esto y esto. Por ejemplo, en la doctrina de las Escrituras, la pongo de primera porque es en las Escrituras donde Dios se nos ha revelado. A nosotros nos fuera imposible hacer teología si no fuera por la Biblia. ¿No es verdad? ¿Saben por qué? Porque la naturaleza a mí me puede hablar de que existe un creador omnipotente, pero no me dice cómo es ese creador. Pero en la Biblia sí. Entonces, la primera doctrina es la de las Escrituras, y aquí yo puedo hablar de revelación, inspiración, canonicidad. Yo sé que eso es un poquito más difícil, pero es cómo nos llegó la Biblia. Iluminación, terminología. O sea, si yo voy a decir algo de la Biblia, voy a tener esas cosas pendientes. Si alguien me pregunta a mí, bueno, ¿y qué quiere decir que la Biblia es inspiración? Usted tiene que decir algo al respecto. En eso es lo que usted tiene que trabajar y formar lo que es su dogma o su doctrina. La segunda ya viene a ser la teología o doctrina de Dios. En doctrina de Dios podemos mencionar existencia, atributos, nombres, designio, decreto, deseo, Trinidad. Hay personas capaces de explicar la Trinidad. Entonces todo eso entra en lo que es teología o doctrina de Dios. ¿Okay? O sea que esa teología o doctrina de Dios es lo mismo para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo. Sin embargo, son 3 personas. Entonces viene la cristología, que es la doctrina de Cristo. En la doctrina de Cristo, usted puede decir algo acerca de la preexistencia. Si decimos algo de la preexistencia de Cristo, ¿qué pudiéramos mencionar? A ver, rapidito. Él es el ángel de Jehová que se aparecía en el Antiguo Testamento. Él es la voz que se escuchaba. Él es la visión que tenía. Ve, eso es hablando de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Su deidad, su humanidad, su impecabilidad. Hablar de su ministerio, de su sacrificio, de su resurrección, de su ascensión, de intercesión, de su segunda venida. Mira cuántos temas entran de lo que es dentro de la cristología o la doctrina de Cristo. Cuando hablamos de la doctrina del Espíritu Santo, hablamos de su personalidad, de su deidad, podemos hablar de su obra, de sus ministerios, de la obra de la regeneración, en los dones espirituales. La doctrina de los ángeles, existencia, creación, personalidad, naturaleza, organización, ministerios. Y dentro de esa doctrina de los ángeles está la doctrina de Satanás, la doctrina de los demonios. Cualquier cosa que usted tenga que decir al respecto, todo eso cabe dentro de lo que es la angiología o la doctrina de los ángeles. La antropología, o que es la doctrina de los hombres, origen, la parte material, la parte inmaterial, la imagen divina, la caída, entra lo que es la doctrina del pecado, el origen, la definición. ¿Okay? La séptima es la soteriología o doctrina de la salvación, importantísima. ¿Por qué? Porque hablamos de la gracia, podemos hablar de la elección, del sacrificio de Cristo, la obra del Espíritu Santo, responsabilidad, la seguridad, la condición para salvación,
Mire cuántos temas se pueden hablar dentro de lo que es esa soteriología. La octava, que es la eclesiología o doctrina de la iglesia. El concepto, la iglesia local, la iglesia universal, la iglesia visible, invisible, la misión de la iglesia. Y la última, doctrina de las cosas futuras, que tiene que ver con la segunda venida. Y la segunda venida involucra muchos aspectos: el arrebatamiento, la tribulación, el milenio, los juicios, la resurrección, el estado eterno. Ustedes ven, hermanos, cuántos temas relativos a cada una de estas doctrinas, sumamente importante que usted tenga algo que decir, un concepto que decir al respecto, o seguir creciendo, pero, yo le estoy instando a que lo haga, pero Pablo lo que está diciendo a Tito, lo que sí no se concibe es un predicador o un maestro que no tenga una sana doctrina. Es inconcebible, porque como algo tan importante que uno tiene la responsabilidad, el mayor ministerio del ministro es enseñar, que tú tienes esa gran responsabilidad, no vas a enfatizar y enfocarte en ser dicho en todas estas 9 doctrinas, aunque no conozcas otras cosas. Es inconcebible, no se concibe. Por eso Pablo una y otra vez le dice, la sana doctrina, palabra irreprochable, palabra de verdad. ¿Por qué? Porque la enseñanza viene a ser parte también de la Gran Comisión. La Gran Comisión es ir y hacer discípulos, pero hay que enseñarles a que guarden todas las cosas. Y eso involucra la edificación de la iglesia. Y más que Dios, según Efesios 4, del 11 al 16, Él le ha dado a la iglesia pastores y maestros para que enseñen y la misma sea edificada. La doctrina sirve para discriminar la verdad de lo falso, para discernir el maestro falso del verdadero. Y la Biblia viene a ser su fundamento, su estructura y el razonamiento indispensable para la tarea de expresar verdad bíblica en forma doctrinal. Cuando hablo de razonamiento, lo digo una y otra vez, la fe nunca está desligada o es enemiga de la razón. Lo que yo profeso y lo que yo creo tiene que tener sentido, porque Dios es un Dios así de sentido. Yo no puedo estar profesando cosas ilusorias y creyendo cosas que no verdaderamente hacen sentido. Por eso cualquier regla de fe y práctica debe de razonarse. Y dicho razonamiento juzgado a la luz de, como ya les hablé anteriormente, de los contextos, teniendo en cuenta todos los contextos, muchos aspectos culturales, históricos, geográficos, gramáticos, estilos literarios, inclusive hasta profecías. No todas las profecías son referentes a la iglesia, muchas son referentes a Israel y las mal usamos y las mal enseñamos. Ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes no es para la iglesia, en ningún momento es para la iglesia. La gente la puede usar como ilustración de cualquier cosa, pero no es que no es para la iglesia, porque toda la iglesia es llena del Espíritu Santo, porque es templo del Espíritu Santo. Esa es una profecía para Israel y en los tiempos de la tribulación, donde las 5 prudentes viene a ser el remanente que se convierte, y las 5 insensatas, el Israel apóstata de esos tiempos. Y muchas veces la usamos para la iglesia y tratamos de empujar una aplicación que verdaderamente no fue el objetivo. Muchas de las partes de Mateo 24 también tienen que ver para la iglesia. Entonces, todas esas cosas hay que tener en cuenta, hermanos, a la hora de enseñar. ¿Por qué? Porque muchas doctrinas errantes lo que hacen es sacarlas de los textos
y aislarla de su contexto, y eso entonces lo que hace es una mala interpretación. El caso es, ya para terminar, hermanos, los líderes deben de cuidarse de todo, sobre todo de la doctrina. Tienen que cuidarse de la doctrina que enseñan. Y la iglesia, a su vez, tener conocimiento fundamental y básico suficiente como para detectar cuando un líder no es diestro en alguno de estos puntos doctrinales. Especialmente, la más importante de todas es la cristología, o sea, la opinión que nosotros tenemos de Jesucristo, su naturaleza y su misión. Y a su vez, porque no solamente es responsabilidad del líder, cada cristiano es responsable de tener firmes convicciones en lo que cree y corroborar lo que se les enseña, como hacían los creyentes de Berea, Hechos 17:11. Y más, estando en tiempos en que, cuando dice 2 de Timoteo 4:3, que no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir esa frase? Que la gente va a acudir a los templos, a las congregaciones, sin importarle lo que enseñan, lo que dicen, sin corroborarlo, sin saber si esa congregación tiene artículos de fe. O sea, que no sufrirán la sana doctrina. Y sabemos que más que todo que hay ciertos evangelios erróneos por ahí que no se preocupan por estudiar la Biblia, y cuando usted no estudia la Biblia, usted entonces crece débil en la fe y pueden abusar de usted, lo pueden coaccionar, sugestionar, meterle cosas, ideas en la mente que no son, hacerle sentir como que usted no sirve, como que usted no vale, y no podemos permitirlo, porque ese no es el propósito de Dios. Así que el Señor les bendiga, hermano.